Bien, el presente eh, estudio referente a osteoporosis, vamos a tocar algunos temas que pueden ser de aplicación práctica para el médico, y vamos a revisar también algunos conceptos que puedan ser importantes aclarar. Soy el doctor Freddy Vázquez. Soy director médico de un centro de terapia del dolor, donde manejamos pacientes no solamente reumatológicos, sino también todo tipo de manejo en terapia del dolor, y manejamos también pacientes con problemas del aparato esquelético. La presente charla es netamente bajo mi responsabilidad, y los conceptos que se presentan son conceptos no solamente tomados de la literatura mundial, sino también de la experiencia propia. Los institutos nacionales de salud, el panel de consenso del 2001, nos refiere a la osteoporosis como una enfermedad esquelética que se caracteriza por una disminución de la resistencia ósea, que va a predisponer al individuo a riesgo de fracturas y, como consecuencia, aumento de la mortalidad. Dentro de las fracturas, la fractura vertebral es una de las más frecuentes que vamos a encontrar, y estas se asocian con la edad. 1 de cada 8 ciudadanos mayores de 50 años, según las estadísticas, presenta ya una fractura de tipo vertebral, que va a condicionar mayor riesgo de nuevas fracturas y aumento de la morbimortalidad. Las fracturas que son más frecuentes son las fracturas vertebrales, dentro de ellas las dorsales y lumbares, fracturas de cadera y la fractura de muñeca, que es la que comúnmente llamamos la de Coles. Dentro de las fracturas vertebrales, cuando nosotros tomamos una fractura vertebral que aumenta, lo tomamos como factor de riesgo que aumenta el riesgo de nuevas fracturas y aumenta el riesgo de mortalidad. Las mujeres con fracturas vertebrales tienen 5 veces más riesgo de una nueva fractura y 2 veces más riesgo que para una fractura de cadera. Y 1 de cada 5 mujeres sufrirá una fractura vertebral dentro del primer año. Fracturas de cadera, es menos frecuente la fractura de cadera, pero cuando se presenta una fractura de este tipo, vamos a encontrar que la mortalidad es mayor, aproximadamente del 5 al 8% dentro de la fase aguda, dentro de los primeros meses, y al año es aproximadamente el 30%. Es mucho más costoso manejar una fractura de cadera que hacer un tratamiento preventivo para la osteoporosis. En este cuadro nosotros vamos a apreciar que la incidencia de fracturas vertebrales en relación a las otras fracturas, vamos a encontrar que es mucho mayor, y que esta va en relación a la edad. A mayor edad del paciente, vamos a encontrar que la incidencia de fracturas vertebrales se hace cada vez mayor. En segundo lugar tenemos la fractura de cadera, y también tenemos en tercer lugar la fractura de muñeca. Cuando nosotros hablamos de masa ósea, es importante que definamos que la masa ósea conlleva una serie de elementos, los cuales van a ir variando en relación a diversas variables. Por ejemplo, tenemos que la masa ósea va a ser dependiente de los niveles de calcio, va a ser dependiente del nivel de colágeno, de hidroxiapatita, los cuales estos van a variar en relación al envejecimiento de la persona. Van a variar según los cambios hormonales, tanto de hombres como mujeres,
va a variar según la actividad física que presente la persona y también en relación a las enfermedades que la presente, en relación a los fármacos que esté tomando. Y el remodelado óseo es un proceso cíclico que se da en forma fisiológica dentro del paciente. En este caso, en el hueso, nosotros vamos a notar que la activación de los osteoclastos se va a hacer de manera, digamos, programada para formar una absorción o hacer una resorción de la matriz ósea. Estos van a formar una laguna dentro de la matriz ósea, un espacio libre de matriz para que posteriormente permita el segundo paso, que es la activación de los osteoblastos, para poder rellenar esta matriz nuevamente de hueso nuevo. Este es un proceso, como les decía, que es un proceso cíclico en el cual hay un balance entre la reabsorción y la formación de hueso nuevo. Este balance se altera posteriormente con enfermedades intercurrentes. Este balance se altera con la edad y con los cambios hormonales. Dentro de los factores de riesgo para la aparición de osteoporosis, vamos a notar que existen algunos factores que son no modificables, como por ejemplo la edad, la raza, trastornos hormonales propiamente dichos, déficit de estrógenos específicamente el más importante de ellos, ¿no? Problemas del peso corporal con textura de la persona, y vamos a tener también otros factores que son modificables, como por ejemplo en el caso de la dieta, la ingesta de calcio en niveles subóptimos, por ejemplo falta de vitamina D y malos hábitos dietéticos como el uso de cafeína, el uso de alcohol, el uso de tabaco, que pueden provocar un aumento de la osteoporosis. Por ejemplo, también tenemos acá el sedentarismo, que es muy importante. La actividad física va en relación directa con la formación de matriz ósea. Y esto, la matriz ósea siempre lleva a tener un pico, sobre todo en la juventud, en la edad adulta. Nuevamente este pico empieza a decrecer con los años cuando se produce este desbalance, tanto en la resorción como en la formación de hueso nuevo. Algunos fármacos que también van a comprometer para este balance se vuelva negativo. Tenemos por ejemplo el uso de anticonvulsivantes, el uso de heparina, el uso de corticoides. Ojo, que este es uno de los factores más importantes dentro de la fisiopatología de la osteoporosis. Vamos a tener factores de riesgo que los vamos a considerar en dos grupos: un grupo de factores de riesgo elevados y otro grupo de factores de riesgo medio, ¿no? O moderados, le podemos llamar así. Dentro de los factores de riesgo elevados, aquellos que tienen mayor importancia para la formación de osteoporosis, tenemos, por ejemplo, fractura por fragilidad previas, ¿no? Pacientes que han tenido fracturas por fragilidad de episodios anteriores, estos hacen más riesgo de tener nuevas fracturas. Antecedentes familiares también de padres, hermanos que hayan tenido también fracturas, también aumenta el riesgo de que esta persona pueda presentar osteoporosis y pueda tener también una fractura nueva. Personas mayores de 65 años, el bajo peso, el índice de masa corporal es muy importante porque esto nos va a medir el mayor grado de pérdida de matriz ósea. Tratamiento crónico con glucocorticoides. Cuando nosotros hablamos de tratamiento crónico, estamos hablando de un tratamiento de más de 3 meses. Estamos hablando de una dosis superior a 7.5 miligramos por día, ¿no? Entonces, en estos casos sí vamos a tener cambios en la formación de hueso nuevo. Va a haber una inhibición
de la formación de matriz ósea, y vamos a tener mayor efecto en la resorción, mayor efecto en la actividad osteoclástica. Pacientes que tienen antecedentes de caídas, aquellas que suelen caerse con frecuencia, también es un factor de riesgo importante. Y el hiperparatiroidismo. Dentro de los factores de riesgo moderados o medios, que vamos a llamarle, tenemos hábitos como por ejemplo el tabaco, el alcohol, tenemos menopausia precoz, enfermedades intercurrentes como la artritis reumatoide, problemas de mala absorción, muy importante, y el uso de fármacos como inhibidores de la aromatasa, ¿no?, como antirretrovirales o también como anticonvulsivantes. Dentro de las osteoporosis tenemos la osteoporosis de tipo 1, que es la llamada la posmenopáusica, y tenemos la osteoporosis tipo 2, que es la senil. ¿Por qué es importante esta clasificación sencilla? Porque vamos a notar que la osteoporosis posmenopáusica es una osteoporosis mucho más acelerada, va a conllevar a mayor pérdida de la matriz ósea, ¿no?, y está relacionada principalmente más a la casuística de mujeres. Esta osteoporosis posmenopáusica suele ser una osteoporosis bastante acelerada y que requiere tratamiento, ni bien es detectada. Más bien, la tipo 2 senil es una osteoporosis mucho más lenta, una osteoporosis que nos permite darle un tratamiento, a veces vía oral, sin tener mayor pérdida de masa ósea, ¿no? Y nos da también una respuesta al tratamiento también mucho más satisfactoria. Existen otras causas de osteoporosis secundarias que nos pueden provocar, en este caso, pérdida de la matriz ósea. Por ejemplo, trastornos endocrinos, ¿no? Tenemos también enfermedades gastrointestinales como síndromes de mala absorción. Tenemos trastornos genéticos. Recordemos, ahora vamos a hablar de los bifosfonatos más adelante, donde es la terapia de elección para el problema de osteogénesis imperfecta. También tenemos trastornos hematológicos, dentro de los principales tenemos el mieloma múltiple como causa de osteoporosis. Otros misceláneos, pero siempre importantes porque son muy frecuentes, como es el alcoholismo, como es el uso de café, es el uso de tabaco. Estos nos van a condicionar también a mayor pérdida de masa ósea, ¿no? Enfermedades como artritis reumatoide, el uso de anticoagulantes, muy importante, uso de glucocorticoides, ¿no?, uso de anticonvulsivantes, también es frecuente encontrar trastornos, en este caso osteoporóticos, en pacientes que tienen uso crónico. Es muy importante que nosotros notemos que el uso crónico es lo que nos va a conllevar a este tipo de alteraciones. Nosotros podemos trabajar en base a los factores modificables. Dentro de ellos vamos a tener el bajo peso corporal. Es muy importante que nosotros trabajemos sobre esto. Trabajemos sobre el tabaquismo, sobre hábitos dietéticos, en este caso el alcohol. El bajo consumo de calcio también es muy importante. Eso tiene que ver no solamente con el consumo, sino también con la absorción de calcio. Pacientes que tienen crónicamente déficit de vitamina D van a tener un consumo bajo o una absorción baja en calcio, que nos van a conllevar a que el paciente ya esté presentando osteoporosis desde más temprana edad. Recordemos que el estrógeno es un factor importante para el mantenimiento de la masa ósea. Cuando nosotros estimulamos receptores estrogénicos en el cuerpo, vamos a tener mayor producción, mayor estímulo de formación de hueso nuevo. A lo contrario, si tenemos menor estimulación de receptores de estrógeno, vamos a tener mayor aumento de la actividad osteoclástica, ¿no?
La actividad física también es otro factor importante. Recordemos que la actividad física previene la pérdida de hueso, previene o desacelera la pérdida de hueso, ¿no? Pacientes que tienen caídas recurrentes, mucho cuidado. Es importante detectar estos pacientes con caídas recurrentes porque ellos se convierten en un factor de riesgo importante para la aparición de fracturas nuevas. Y esto es importante notar porque un paciente que tiene que presenta caídas recurrentes se convierte en un paciente con factor de riesgo en quien nosotros ya tenemos que considerar el inicio de tratamiento. Para que nosotros comencemos, identifiquemos nuestro paciente con osteoporosis y consideremos el inicio del tratamiento, es recomendable considerar algunos factores que son la combinación de factores de riesgo más densitometría. No solamente densitometría, es muy importante sí la densitometría para estratificar a nuestro paciente de acuerdo a su nivel de osteoporosis, pero la combinación de este más factores de riesgo me van a dar a mí la gravedad del problema y van a aumentar el riesgo de presentar osteoporosis. Si es que, por ejemplo, yo tengo una densitometría que no es concluyente de osteoporosis, por ejemplo, puedo tener en grado de osteopenia, pero si mi paciente tiene dos factores de riesgo mayor, entonces yo debo considerar los factores de riesgo para el inicio de tratamiento, aunque en la densitometría no tenga todavía niveles de osteoporosis declarado. Es importante que descartemos algunas enfermedades que puedan provocarnos osteoporosis y es importante que vayamos introduciendo una herramienta importante que es la FRAX. La herramienta FRAX es un programa de cálculo que nos permite predecir fracturas por fragilidad en los próximos 10 años. Esto nos va a servir como factor predictivo, básicamente. Vamos a definir qué cosa es una fractura por fragilidad. Una fractura por fragilidad es aquella que es causada por un traumatismo que nosotros llamamos de bajo impacto. Es decir, el paciente puede estar de pie o puede estar sentado y una caída simple a esa altura que provoca una fractura, ¿no? Entonces, estas se llaman fracturas por fragilidad. Son fracturas que de por sí conllevan a un alto riesgo de presentar nuevas fracturas en este paciente. Los lugares más frecuentes donde vamos a tener fracturas por fragilidad van a ser en fémur proximal, en cuello y cabeza de fémur, vamos a tener en columna vertebral, en la zona dorsal y en la zona lumbar, y vamos a tener también en el antebrazo distal la que nosotros llamamos la fractura de Coles. ¿Cuándo vamos a solicitar una densitometría ósea? Todo paciente que tenga fractura por fragilidad es mandatorio estratificar a nuestro paciente. Necesitamos una densitometría básicamente para estratificar al paciente, porque una fractura por fragilidad ya es un criterio mayor para inicio de tratamiento. Pacientes posmenopáusicas, ellas deben tener una densitometría ósea por lo menos una vez al año. Esto nos sirve para también estratificar a nuestro paciente. Pacientes que sean menores de 50 años pero que tengan 2 o más factores de riesgo elevado. Importante tomar una densitometría ósea. Si nosotros hacemos o utilizamos la herramienta FRAX y encontramos un índice mayor al 5%, ya nos está llamando la atención y tenemos que solicitar una densitometría. Pacientes que vienen siendo manejados con antiandrógenos, aquellos por ejemplo que vienen siendo manejados por cáncer de próstata de forma crónica, pacientes que toman glucocorticoides, pacientes con inhibidores de la aromatasa, ellos deben hacerse controles densitométricos para evaluar el riesgo de osteoporosis. Enfermedades asociadas, pacientes por ejemplo con artritis reumatoide,
hay que hacer osteoporosis en forma rutinaria. Mujeres mayores de 65 años y varones mayores de 70, sin factores de riesgo, por lo menos una vez, si es que se solicita, también es importante. ¿Cuáles son las recomendaciones para el inicio, para el abordaje del paciente y para el inicio del tratamiento? Para el abordaje del paciente inicialmente no nos basemos solamente en densitometría, como les digo. Consideremos factores de riesgo, ¿no? Acostumbrémonos a usar la herramienta FRAX, empecemos a hacer la práctica de la herramienta, ¿no? Para poder detectar y estratificar a nuestros pacientes. No es útil el uso de marcadores óseos, marcadores de resorción ósea, no es útil para el diagnóstico ni tampoco para el tratamiento de osteoporosis. Cuando vamos a comenzar el tratamiento, pacientes, como ya les decía, pacientes que tienen fractura por fragilidad, mayores de 50 años, empezar el tratamiento necesariamente. Personas jóvenes que hayan tenido fracturas por fragilidad, tenemos que descartar secundarismo. Es importante que busquemos primero la causa de la fractura en personas jóvenes. Por lo general no es por osteoporosis, por lo general puede tener un secundarismo, como puede ser un tumor de hueso, por ejemplo, o una enfermedad hematológica. Cuando nosotros tenemos un paciente que nos trae una densitometría con un T-score menor o igual a 2.5 desviaciones estándar, es un paciente que ya va a requerir inicio de tratamiento si nuestro paciente es mayor de 50 años. Si tenemos un paciente también con un riesgo elevado de fractura y le calculamos un índice de FRAX mayor al 3%, también es importante que evaluemos a este paciente y solicitemos una densitometría. Varones con tratamiento de privación androgénica y un T-score menor o igual a 2.5 desviaciones estándar también es otro criterio. Mujeres con tratamientos de inhibidores de aromatasa y un T-score menor a 2, ¿no? Desviaciones estándar también es otro criterio, ¿no? Dos factores elevados y un T-score menor o igual de 1.5, también es importante que consideremos inicio de tratamiento. No esperemos llegar a osteoporosis establecida, encontrando en la densitometría menos 2.5 a menos, o inclusive a 3 para empezar tratamiento. Es importante que detectemos, si ya tenemos un paciente que viene con una densitometría de menos 2, identifiquemos más factores de riesgo. Y si este paciente ya los presenta, iniciemos tratamiento. Es importante también detectar más o menos en qué nivel de desviación estándar se encuentra. No es igual si nosotros detectamos una desviación estándar de menos 2 en vértebra, como detectarlo, por ejemplo, en brazo. No, tenemos que tener mucho más cuidado cuando nosotros detectamos una osteoporosis a nivel de columna vertebral, porque esto nos va a llevar a mayor incidencia de nuevas fracturas. En cuanto al tratamiento, es importante el estilo de vida, el cambio de estilo de vida. El paciente tiene que hacer más actividad física. En aquellos pacientes que puedan por lo menos caminar, deben hacerlo por lo menos unos 30 minutos al día. La dieta también es importante. La dieta, limitar el café, limitar el alcohol, limitar el tabaco. Una dieta adecuada de proteínas de 0.8 gramos por kilo de peso es lo más recomendable para mantener un hábito alimenticio sano. Evitar lácteos, estimular la exposición al sol, hacerlo siempre con mesura, ¿no? Y detectar estos pacientes que pueden tener
riesgo de caídas. Es muy importante que podamos prevenir en estos pacientes el riesgo de caídas. Dentro del tratamiento inicial tenemos que considerar la ingesta diaria de calcio, debe ser entre 1000 a 1200 lo recomendable. Estos deben venir preferentemente de la dieta. Limitantes para el uso de calcio por vía oral tenemos, por ejemplo, estreñimiento, tenemos dispepsias, tenemos litiasis renal, problemas que pueden limitar nuestro uso, y a veces vamos a necesitar solamente manejar el calcio de la dieta cuando en este tipo de pacientes hay problemas de estreñimiento, por ejemplo, no toleran el calcio. Entonces tenemos que ver otras opciones. Recordar que la forma como carbonato de calcio puede provocar mayor problemas gástricos, y en lo posible tratar de usar citrato de calcio, que mejora la biodisponibilidad. En cuanto a la vitamina D, lo recomendable es mínimo la dosis 800 unidades por día. Podemos usar hasta 2000 unidades por día, y esto va a responder, va a ser beneficioso no solamente para la absorción del calcio de la dieta, sino va a mejorar la tasa de respondedores a bifosfonatos. Recordemos que en algunos casos tenemos pacientes que no responden a bifosfonatos. Tenemos que evaluar si es por falta de vitamina D o si es por falta de calcio, ¿no? O es porque el paciente está haciendo necesariamente una resistencia al uso de bifosfonatos. Por eso es importante que el aporte de vitamina D sea adecuado cuando vamos a empezar el tratamiento con bifosfonatos. Dentro de las opciones terapéuticas tenemos una serie de opciones que nos van a permitir manejar este tipo de pacientes. Dentro de las principales tenemos los bifosfonatos, que es el tratamiento de primera línea para el manejo de osteoporosis. Los bifosfonatos actúan inhibiendo la formación y reclutamiento de osteoclastos. Es importante que nosotros notemos el mecanismo de acción de estos fármacos. Tienen un efecto inhibitorio sobre el osteoclasto, sobre el reclutamiento, y producen apoptosis osteoclástica, o sea, disminuyen la función osteoclástica. Esto nos va a conllevar a un aumento de la tasa neta de formación de matriz ósea. Al yo inhibir al osteoclasto voy a tener mayor actividad osteoblástica, y esto me mejora, ¿no?, la tasa final de formación de hueso. Este es el mecanismo de acción del bifosfonato. Dentro de los grupos de bifosfonatos vamos a tener dos grandes grupos principales. Tenemos los simples y los nitrogenados. Recordemos que cuando el bifosfonato es nitrogenado va a tener mayor potencia de acción. Si es doblemente nitrogenado va a tener doble potencia de acción, ¿no?, como lo vamos a ver más adelante. El bifosfonato es el fármaco actualmente de primera línea para el manejo de la osteoporosis postmenopáusica. Esta molécula ha demostrado eficacia en la reducción de fracturas, ¿no?, en algunos casos rapidez de acción, ¿no?, pero cuando lo vamos a usar por vía oral, su biodisponibilidad es bastante baja, ¿no?, de 1 a 10% solamente por vía oral. Por eso es importante que si vamos a administrar un bifosfonato por vía oral, debe hacerse en ayunas, por lo menos esperar 60 minutos antes de la ingesta de alimentos. El paciente, lo recomendable es mantenerse de pie, porque el riesgo de esofagitis es alto, y esto aumenta, la esofagitis aumenta con el uso. Mientras más dosis tome nuestro paciente por vía oral, va a tener mayor riesgo de esofagitis. Por eso es importante que el paciente no se acueste, que permanezca de pie por lo menos 1 hora, y que después de ese tiempo recién pueda tomar sus alimentos para mejorar una adecuada absorción. Dentro de los efectos secundarios vamos a tener, como les decía, la esofagitis es el más frecuente, ¿no?,
Tenemos también osteonecrosis de mandíbula, que no es frecuente, es bastante raro, ¿no? Y esto se relaciona con la sobredosis, no con la frecuencia de las dosis, sino con sobredosis. Y en algunos casos, sobre todo en el tratamiento parenteral, vamos a tener síndromes pseudogripales e hipocalcemia. Vamos a notar que la hipocalcemia es un factor que nos limita el uso de bifosfonatos, en este caso porque puede agravarnos la hipocalcemia en el paciente. No es frecuente, pero se puede presentar. La semivida del fármaco, cuando ya se fija al hueso, es de aproximadamente 10 años. Contraindicaciones en el uso de bifosfonatos: tenemos embarazo, lactancia, no porque hay algún efecto adverso, sino porque son grupos protegidos, pacientes en los cuales no se hacen estudios. Por eso es que al no tener estudios, son grupos en los cuales no se debe manejar. Mujeres en edad fértil, pacientes con insuficiencia renal, con un aclaramiento menor del 30 mililitros por minuto. Esto estamos hablando de una insuficiencia renal de tipo severa, ¿no? Retraso en el vaciamiento gástrico, pacientes con acalasia, muy importante, no usar bifosfonatos porque esto agrava la acalasia, agrava el problema, en este caso a nivel del esófago, provoca mayor esofagitis. Pacientes con hipocalcemia: si tenemos pacientes con hipocalcemia, corrijamos la hipocalcemia y podemos usarlo, ¿no? Tener cuidado si el paciente tiene problemas gastrointestinales como esofagitis o gastritis, o pacientes con úlcera, mejor no indicar bifosfonatos, ¿no? O usarlo en el modo parenteral. Dentro de las moléculas tenemos algunas moléculas porque son por vía oral, usadas por vía oral, y tenemos otras en forma parenteral. Dentro de las más representativas tenemos el ácido zoledrónico de 70 miligramos, el cual es en dosis oral, una por semana, ¿no? Tener los cuidados importantes al momento de administrar el fármaco, como ya hemos comentado, tiene que ser en ayunas, tiene que ser en bipedestación. El paciente tiene que tomar la dosis y esperar por lo menos una hora para la ingesta de alimentos. Esto porque mejora la biodisponibilidad. El ácido alendrónico ha demostrado ser útil para la osteoporosis de columna vertebral, de cadera y miembros superiores. Entonces es importante esta molécula. ¿Es efectiva por vía oral? Sí, es efectiva, es bastante buena. Su efecto es lento, pero es bueno en forma adecuada. Tenemos también el ácido vandrónico. Su administración es de forma mensual, es cada 30 días, también es por vía oral. También mantener las mismas precauciones para la administración como cualquier fármaco que por vía oral. Su absorción también es lenta en este caso, y mejor efecto sobre osteoporosis de miembros superiores y osteoporosis vertebrales. El ácido zoledrónico de 5 miligramos, cuando nosotros buscamos un efecto más rápido, cuando buscamos mayor potencia en el efecto antirresortivo, entonces pensemos en el método en la forma parenteral. El ácido zoledrónico es netamente de uso parenteral, ¿no? Es doblemente nitrogenado, por eso es que tiene mayor potencia de acción. Es por vía endovenosa y es administrado una vez cada año. El ácido zoledrónico tiene dos presentaciones. La de 4 miligramos, básicamente usado para pacientes con osteoporosis que se asocian a cáncer. Por ejemplo, cuando manejamos metástasis óseas de tumores sólidos, cuando manejamos mieloma múltiple. Entonces, el ácido zoledrónico administrado debe ser en esta dosis, y también es una vez al año. El ácido zoledrónico de 5 miligramos
es la molécula que usamos para la osteoporosis posmenopáusica, para la osteoporosis asociada a la edad y para los diferentes, digamos, condiciones que vaya a tener nuestro paciente que presente también osteoporosis no por cáncer, ¿no? En este caso se ha hecho el estudio de la saga Horizon, donde han habido varios brazos de estudio. El estudio para pacientes posmenopáusicas asociadas a fractura, pacientes con fractura recurrente, pacientes con osteoporosis, mujeres posmenopáusicas netamente sin fractura como preventivo, pacientes que han usado corticosteroides en forma crónica, para pacientes con osteoporosis varones, ¿no? Y pacientes con osteogénesis imperfecta. En todos estos estudios el ácido zoledrónico ha sido efectivo y ha habido una prevención importante en el progreso de la osteoporosis. Vemos acá en este cuadro, en un estudio para pacientes posmenopáusicas, disminuyó el 70% en la resorción ósea, ¿no? Y hasta en 41% en cadera, ¿no? En la primera del 70% a nivel de columna vertebral y la segunda en cadera. El estudio se extendió hasta 9 años, ¿no? Y la seguridad es bastante seguro de su uso. No hay efecto clínico a largo plazo sobre la función renal. Esto es importante porque había la pregunta si es que podía alterar la función renal con el uso crónico de bifosfonatos por vía parenteral, pero se ha visto que hasta 9 años no hay daño, no hay cambios a nivel de la función renal. No ha habido casos de osteonecrosis mandibular. Es importante que siempre tengamos presente que la osteonecrosis mandibular es un factor que puede presentarse para el manejo, durante el manejo de los bifosfonatos. Esto se asocia a una mala higiene dental, ¿no? Entonces es importante que recomendemos a nuestros pacientes que ellos mantengan una higiene adecuada dental para evitar que se presenten casos de osteonecrosis mandibular. No hubo caso de fracturas atípicas, no hubo aumento en el riesgo, no hubo impacto a nivel cardiovascular en relación a problemas del ritmo cardíaco, como fibrilación auricular, ¿no? Y no hubo resultados diferentes en los estudios de 3 a 6 años. La forma de aplicación es endovenosa, como ya repetimos, es una vez al año. Se debe administrar en forma directa, ya viene un frasco preparado, ya diluido, en 20-30 minutos en venoclisis. Es importante la hidratación previa, preferentemente vía oral. No es indispensable que sea parenteral la hidratación antes. Si el paciente tolera la vía oral, usemos la vía oral. Es importante que evaluemos signos vitales en nuestro paciente previo y posteriormente a la administración del fármaco. Si es un paciente que tiene arritmia cardíaca, no es contraindicación, pero sí tenemos que mantener una vigilancia durante la administración. Para esto no se requiere hospitalización, ¿no? Pero es importante que hagamos una supervisión, ¿no? Mientras está con la administración del fármaco. Eventos adversos poco frecuentes que pueden presentarse durante la administración es hipotensión pasajera, dolor en el miembro, sensación de hormigueo, ¿no? Sensación de rubor, que se pueden producir en casos muy aislados. Si se presentase una alteración ya sea de prurito o dolor, esto mejora generalmente con la suspensión del fármaco momentáneamente o con la disminución del goteo. Y no es necesario suspenderlo definitivamente, sino hacerlo en forma parcial y luego continuar con la aplicación del fármaco. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden presentar mi paciente dentro de los primeros 3 días después de la aplicación?
Son síntomas pseudogripales como dolor de cabeza, artralgias, fiebre, dolor muscular, dolores musculares. Estos se presentan en los primeros 3 días y es fácilmente tratable y prevenible. Es importante la hidratación para prevenir los efectos adversos. Es importante también saber que esto no contraindica el uso del fármaco. Si mi paciente presenta fiebre o presenta dolor de cabeza, podemos administrar paracetamol de 1 gramo cada 12 horas o algún AINES que pueda atenuar las molestias, por lo general hasta los primeros 3 días y después esto desaparece. Recordemos que los efectos adversos disminuyen en relación al número de dosis. Si mi paciente ya va en la segunda, tercera o cuarta dosis, vamos a ver que los efectos adversos dependientes de la administración cada vez son menores. Como les decía, es importante la hidratación, previo con 1 litro de agua por lo menos. Si es por vía oral es mucho mejor, ¿no? Usar paracetamol de 500 miligramos a 1 gramo, ¿no?, cada 8 horas o 2 veces al día, según como requiera nuestro paciente, ¿no? Y tener cuidado con la infusión endovenosa, por lo menos entre 20 a 30 minutos en velocidad lenta. En conclusión, tenemos el ácido zoledrónico de 4 miligramos para uso de pacientes oncológicos asociados a osteoporosis, y el ácido zoledrónico de 5 miligramos para pacientes con osteoporosis asociados a cambios hormonales como posmenopausia, asociados a la edad, asociados al manejo de fármacos como glucocorticoides, y para manejo de pacientes con osteoporosis de sexo varón. Bien, y con esto entonces termina la presentación. Gracias por su atención a la presente. Espero que les haya servido algunos consejos que se hayan vertido en esta charla.